Muy buenas noches para todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Claudia Isabel González. Yo soy médica que trabaja en el campo del VIH desde hace varios años y solamente agradecerles a ustedes por acompañarnos esta noche en un tema tan importante como es la mujer en el ámbito o en el diagnóstico de VIH. Entonces, permítame un segundo, acomodamos esto. Listo. Entonces, el día de hoy nos corresponde tratar el tema de mujer y VIH, una compleja combinación, y me llamó muchísimo la atención la imagen que desde la inteligencia artificial se creó, se diseñó pensando en esta combinación tan compleja y llamativa como es el VIH en la mujer. Traté de preguntarle a Héctor de qué se trataba de la imagen, pero creo que pensándolo y analizando un poco y entendiendo de cómo la inteligencia artificial creó esta imagen, entonces definitivamente sí se trata de una combinación compleja. Hablábamos hace un momento de muchos aspectos que hay que tener en cuenta para la atención de las mujeres con VIH y es así como surgieron varias preguntas que esperamos ir desarrollando en la conversación que vamos a tener en este momento. Como por ejemplo, ¿qué significa ser una mujer en el contexto del VIH? ¿Se trata solamente de una cuestión médica basada en diferentes diferencias biológicas o se trata de algo más? Es un cruce complejo entre género y salud con barreras que van más allá del diagnóstico del VIH. ¿Hay algo más que tengamos que considerar? Se requiere un modelo de atención que realmente atienda las necesidades de las mujeres con VIH y las estrategias que estamos utilizando en la actualidad, que son para las mujeres enfocadas en prevención, en diagnóstico temprano y en retención de las mujeres en los programas de atención en VIH, realmente están funcionando. Creo que todo esto surge o nos lleva mejor a la necesidad de sentarnos hoy a hablar de esta combinación compleja que se plantea. Para eso tenemos el día de hoy a la doctora Isabel Cassetti. Ella es médica especialista en medicina interna e infectología, directora de Heliosalud. Es un centro especializado en la atención de personas con VIH en Buenos Aires y además es miembro del comité asesor del Ministerio de Salud de Argentina. Además de todo esto y muchas otras cosas que pudiera nombrar del currículum de la doctora, es una gran amiga de Reviva y es una persona que tiene un impacto enorme en el manejo del VIH en Latinoamérica y que siempre nos acompaña en estos espacios al menos una vez en el año para compartir las novedades que tenemos frente a la mujer, un tema que nos apasiona y que en conjunto hemos tenido la oportunidad de conversar en espacios anteriores. Doctora Isabel, un placer tenerla el día de hoy. Gracias por su compañía nuevamente. Para todo el público, gracias a ustedes y estamos atentos a cualquier pregunta que puedan dejar por el chat. Vamos a irlas desarrollando también al final de la conversación. Gracias, doctora, por estar aquí nuevamente. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, Claudia, por la introducción, la presentación. Gracias a Héctor, gracias a Ernesto, por la invitación. Siempre para mí es un placer compartir este espacio con ustedes. Como dijo Claudia, vamos a hablar de distintos aspectos en relación a la mujer con VIH. Vamos a ver esto. ¿Ahí se ve? Ya está la imagen, sí, señora. Perfecto, bárbaro, muy bien. Vamos a ver, entonces, lo que voy a tratar de discutir entonces con ustedes van a ser distintas etapas, digamos, en la vida de la mujer con VIH, con algunas novedades, y en relación a eso vamos a empezar con los últimos datos que ONUCIDA dio hace poquito, ¿no? En julio del 2025 donde nos dice que aproximadamente hay 40 millones de personas que viven con VIH y me sorprendió que es la primera vez que ONUCIDA alerta acerca de algo negativo que está por venir. Primero que es la cifra más grande desde que empezó la epidemia de HIV hasta ahora, esos 40 millones, ¿no? Y después dice que, bueno, la mayoría tiene tratamiento, por supuesto, la mayoría está no detectable, pero hay todavía millones de personas que no han recibido tratamiento antirretroviral y señala este punto del 9.2. Pero quisiera que
miremos las nuevas infecciones y las muertes en el gráfico de abajo. Y entonces dice, miren, estén atentos porque si hay recortes de presupuestos en sus países, particularmente en el continente africano, lo más probable es que veamos nuevas infecciones, y que aumente la mortalidad. Y en vez de ir para adelante, podemos retroceder en la epidemia. ¿Qué pasa con las nuevas infecciones? Nuevamente, los últimos datos indican que para el 2024 había un estimado, como ven ahí abajo, de 1,3 millones. El año anterior era 1,4, o sea que hubo un descenso, pero no hay un descenso significativo. Y como ven, ese descenso de las nuevas infecciones que se ven en verde en distintas áreas del mundo, por ejemplo, el Caribe, hay un descenso de 21% de las nuevas infecciones. Entre el 2010 y el 2024, no ocurre lo mismo en Latinoamérica, donde hay un aumento del 13%, de las nuevas infecciones. Por lo tanto, nos espera a todos nosotros unos años de gran trabajo. Pero miren, traje lo que pasaba en el año pasado, es decir, con el reporte del año pasado, que era bueno, 39,9, mucho no cambia, es para decir lo que venimos repitiendo cada vez que discutimos el tema de la mujer, que más del 50% son mujeres de todas las personas que viven con HIV en el mundo, y esta cifra no la hemos podido bajar. Y el 44% de las nuevas infecciones se ven en mujeres jóvenes, ¿no? En niñas y mujeres jóvenes. Y cada semana, 4.000 adolescentes, que esto no ha cambiado, lo dijimos también el año pasado, entre 15 y 29 años adquieren la infección. Pero lo que sí puse ahí como nuevo de ahora, digamos, de ONUCIDA 2025, es la prevalencia alta en mujeres en distintas comunidades, particularmente indígenas. Después hay otra parte donde habla de migrantes. Y entonces dice, bueno, en Venezuela, en 9,6%, en Perú y en Colombia, ¿no? Que estas poblaciones de mujeres indígenas tienen una prevalencia de HIV del 7%, además de todas las barreras y todo lo que ustedes conocen seguramente mejor que yo. Sumado a esta situación, lo que vamos a ver, más gente que se infecte con HIV y mujeres, por supuesto, estamos en un momento donde también la epidemia se está moviendo hacia mayores de 50 años, ¿no? Y en ese grupo tenemos lo que adquirió el HIV hace muchos años y las nuevas infecciones en mayores de 50 años. Pero fíjense, una cuarta parte, señala ONU-SIDA de personas que viven con HIV en todo el mundo, tienen más de 50 años. Y en Estados Unidos más del 50%, en nuestro taller latinoamericano es el 27%, en la Argentina el 30%, donde trabajo, que es Helio Salud, 38% tienen más de 50 años. Entonces, quiere decir que vamos a ver gente joven, mujeres jóvenes, pero mujeres seguramente que ya entraron y están transitando en la menopausia. Estos datos son de la Argentina, de diciembre del 2024. Tenemos un estimado de 140.000 personas que viven con VIH. Y fíjense que la transmisión es tanto en varones cis como en mujeres cis, es sexual, 98-99%. Y los nuevos diagnósticos, fíjense que son 69% corresponde a varones cis, pero 30% a mujeres cis. Esto hace unos años era mucho menos, ¿no? O sea que estamos viendo mujeres, a pesar que predominantemente todavía nuestra epidemia, como en muchos lugares de Latinoamérica, es predominantemente hombres que tienen sexo con hombres. Pero esto se los muestro porque también estamos viendo en cuanto a las mujeres cis lo que está ocurriendo en el último bienio 2022-2023, donde observamos un aumento de diagnósticos en la franja de mujeres entre 45 y 50 años, ¿no? De 14% al 19,7%. Y en el grupo de 55 a 64, un poco menos, pero más de aumento, ¿no? Era lo que les contaba
este aumento de nuevos diagnósticos en la población que tiene más de 45 o 50 años. Repasamos con ustedes el tema de la violencia vinculada al HIV y en ese sentido, ¿por qué hablamos? Porque las mujeres que sufren esta violencia tienen 1,5 más probabilidades de adquirir el HIV que las mujeres que no. Y nuevamente los últimos datos de ONU-SIDA, fíjense que advierten acerca de estos resultados que son encuestas, digamos, basadas poblacionales entre el 2020 y el 2024, y dicen que el 18%, esto yo me acuerdo cuando lo habíamos repasado el año anterior o el otro, era casi el 12%, ¿no? Y como esto está aumentando, 18% que tuvieron o experimentaron violencia física o sexual por su pareja íntima. Esto fue en África, en distintos lugares del África, 18 y 14%, pero 10 en Asia, 10%, y fíjense en Europa Central y Norteamérica, 5%. Y ahí señala también esas cifras que van conceptualmente, van entre un 10, diría, y un 37%, tanto en países de recursos limitados como en países de altos recursos, o sea que eso atraviesa a todos. Y esto quería compartirlo porque esto justo en estos días me lo comentó, un sociólogo de acá, que es investigador del CONICET, que es Mario Peceni, que hizo un estudio de violencia de género en América Latina, ¿no? Y que los datos que teníamos en América Latina, no en el Caribe, eran entre un 60 y 76%, ¿no? Que habían sufrido violencia de género. Entonces hicieron un estudio en 4 países en las formas de violencia, en Bolivia, Honduras, Panamá y Paraguay, y se incluyeron 50 mujeres de cada país, 50 de Bolivia, 50 de Honduras y así. Y se hizo un cuestionario cualitativo que las mismas mujeres hicieron ese cuestionario previamente entrenadas y analizaron violencia de pareja, violencia económica, ¿no? Prohibición a trabajar o a estudiar, violencia psicológica, ¿no? Amenazas, violencia emocional, la desvalorización, en fin, distintos tipos de violencia. Y bueno, realmente es alta, ¿no? Y entonces ahí advierte de todo lo que puede resultar como consecuencia este tipo de violencia, ¿no? Así que es algo para recordar y para tenerlo presente y para trabajar sobre eso. Y hay distintos estudios que afirman esto que les estoy contando, que el pasado de esa violencia o presente está asociado a una reciente adquisición del HIV. Y esas mujeres menos frecuentemente alcanzan la supresión virológica, ¿no? Ahí lo repetí, y miren, y esto que también nos llamó la atención, publicado en el 2024, cómo hay lugares que se preparan, ¿no? Para atender a este tipo de situaciones, y entonces dice que lo que comúnmente se ve son injurias en la cara, en la cabeza, en el cuello, con problemas ginecológicos, en fin, y cómo los equipos tienen que estar preparados para esta situación, para atender esto. Dejamos los números epidemiológicos, dejamos la violencia y vamos al diagnóstico tardío. Entonces, Claudia señalaba algunas de las barreras y estas cuestiones de género. El problema del diagnóstico tardío, definido como ustedes saben, con CD4 menos de 350 y enfermedad avanzada menos de 200, eso lo mantenemos. Fíjense lo que ocurre en general en la región, en Latinoamérica tenemos un diagnóstico tardío de 50-60% en general, pero miren lo que pasa en la Argentina, acá todos los géneros, 45% de diagnóstico tardío. Varones cis 45 y mujeres cis 44. Y si ustedes me dicen esto hace unos años no pasaba, o sea que estamos viendo más diagnóstico tardío ahora
en la mujer que antes, y particularmente en la mujer que avanza en edad, ¿no? Fíjense que hasta el 62,9% en mayores de 65 años. Y cuando miramos qué es lo que ocurre con diagnóstico tardío y HIV en otras regiones, por ejemplo, este es un estudio mexicano donde hicieron también encuestas a mujeres, casi sí, el 49% tenía menos de 200 células, ¿no? Es decir, enfermedad avanzada. Pero la gran mayoría contrajo el VIH a través de sus parejas estables, 75%, hecho que lo seguimos viendo en la actualidad. Pero el contexto de estas mujeres, y justo lo conversábamos la semana pasada que estuvimos en una reunión en México, que hablaban del diagnóstico tardío en México, cómo era el contexto social de estas mujeres, la gran mayoría tuvo violencia doméstica, 47%, abuso sexual, 30%. En ambos casos era una pareja estable. Entonces, hay aumento de riesgo en la mujer, pero ¿por qué? Porque hay desigualdad de género, porque las opciones de prevención son más limitadas, lo de la violencia que dijimos, pero yo creo que hay baja percepción de riesgo en general en la mujer. Nuestras mujeres en Latinoamérica tienen baja percepción de riesgo, como que a ellas no les va a pasar y tampoco saben ese riesgo de su pareja, ¿no? O sea, tienen poca conciencia acerca del comportamiento sexual de su pareja y tienen miedo a revelar esa preocupación, ¿no? Y puede ocurrir también que el debut sexual, como estamos viendo, es más precoz y está asociado a una alta tasa de embarazos no intencionados, a ITS y más susceptibilidad para adquirir el HIV. Dejamos esta situación entonces de diagnóstico tardío y por qué la mujer, entre otras cosas, está más susceptible de adquirir el HIV y vamos a las comorbilidades. Desde ya, contarles algo que ustedes saben, que hace muchos años no sabíamos y en realidad las comorbilidades eran frecuentes en la mujer y hoy podemos decir que son más frecuentes en la mujer que tiene HIV comparada y en la misma edad que en aquella que no tiene HIV. Y no solo en la menopausia es más frecuente, sino en cualquier momento de la vida, en la adultez también. Este es el estudio WISE, que es el más grande en Estados Unidos, que incorpora mujeres con HIV y sin HIV. Y este estudio, publicado por Collins, analiza 2.300 mujeres virológicamente suprimidas, bueno, con HIV por supuesto, y las compara con 900 sin HIV. Lo que se ve es que la mujer con HIV en todas las edades tiene más comorbilidades, pero por sobre todas las cosas, esa carga de comorbilidades es mayor entre 40 y 50 años y mayor por arriba de 60 años. ¿Y cuáles son las comorbilidades más frecuentes? Piensen ustedes en su práctica. Son las mismas que dice este estudio. Problemas psiquiátricos, problemas del hígado, problemas del hueso, hipertensión arterial, depresión, como las más prevalentes. Yo ya les había contado que habíamos hecho un estudio que lo lideró la doctora Maguas y lo presentamos hace unos años donde tomamos mujeres en posmenopausia, ¿no? Este es posmenopausia, mujeres con HIV en nuestro lugar de trabajo y vimos también estas comorbilidades como más frecuentes, dislipidemias, insuficiencia de vitamina D, alteraciones psiquiátricas, problemas óseos. ¿Por qué ocurre esto? Miren, la mujer tiene más fenómeno inflamatorio y de inmunoactivación que el hombre con HIV. Y por supuesto, comparada la mujer con HIV y mujer sin HIV, hay más inflamación y más activación inmune. Y ahí están, hay varios estudios, pero uno de ellos muestra todos los marcadores inflamatorios que son más prevalentes en la mujer que en el hombre y probablemente se debe a un incremento de la expresión del TLR7 que ahora vamos a ver. Pero dicho de otra manera, la situación de la inflamación en la inmunoactivación
empeora en la posmenopausia. Entonces, no solo la mujer es más que el hombre en general, de inflamación e inmunoactivación, sino aún más en la posmenopausia, porque al disminuir los estrógenos, todo el efecto antiinflamatorio disminuye y entonces hay más inflamación. De la misma manera que hay alteración de las células T, hay más activación y hay más senescencia cuando se entra ya en todo el fenómeno de la inflamación, la inmunosenescencia. O sea que la mujer está en peor situación. Baja el estradiol, aumenta la activación inmune y la replicación viral. Esto era lo que modulábamos ya un poco más finito en lo que es la latencia del VIH. Por eso hoy se está mirando también en las estrategias de cura si responden igual las mujeres que los hombres, ¿no? Todavía no tenemos una cura, pero hay algo en la mujer que puede influir. Eh, Aumenta el tamaño del reservorio inducible, eso que decíamos del CD soluble 14 y el 163, que después de la menopausia impactan en lo que es la translocación microbiana y entonces favorece los fenómenos inflamatorios. Hay más interleuquina 6, TNF-alfa, la proteína ultrasensible, etcétera, etcétera. Y todos estos cambios hacen que sea más frecuentes las comorbilidades, entre ellas el riesgo cardiovascular, los problemas óseos y otras más. Y esto ya lo aprendimos, donde la menopausia agrega un factor de riesgo. Es decir, si nosotros miramos enfermedad cardiovascular y le agregamos el HIV, empeora. Y le agregamos la menopausia, la mujer empeora y le agregamos la menopausia, empeora. Es decir, como factores de riesgos independientes, el HIV y la menopausia. Sumado a los factores de riesgo tradicionales, nuestra población fuma más. Hicimos hace poquito un estudio, Edgardo Botaro de nuestro grupo, y encontramos que la población con HIV fuma casi el doble comparado con la población general. Y tiene hipertensión, dislipidemia, diabetes, todo lo que ya repasamos, más formación de placa y demás. Entonces, la conclusión es que las personas con VIH tienen un riesgo más elevado, ¿no?, que las personas sin VIH, dos veces más, de desarrollar problemas cardiovasculares. Mayor riesgo cardiovascular, es ese concepto. La mujer con HIV más que el hombre con HIV. Y la mujer con HIV más que la mujer sin HIV. O sea que está toda la situación dada para el establecimiento de este mayor riesgo cardiovascular. Y entonces nosotros repasamos el año pasado y ustedes también en nuestro Zoom de Reviva repasaron todo este estudio REPRIV, que ya lo conocen, así que no voy a decir, que compara entonces la pitavastatina, la estatina versus placebo, en un número muy importante de pacientes, 7.700 pacientes, teniendo como desenlace primario un evento cardiovascular mayor, que ya ustedes lo conocen, y que resultó mejor dar pitavastatina que no darla en una población que tenía un riesgo cardiovascular bajo a moderado. ¿Mm? Y entonces el darle pitavastatina disminuyó ese riesgo en 35% versus placebo. Pero además de ese riesgo, ¿no?, en lo que es el evento final, disminuyó la mortalidad en un 21%, ¿no? Y fíjense que eran pacientes que no tenían un LDL promedio tan alto, ¿no?, bajo a moderado, por la ecuación, el pool cohort equation, no importa. Pero digamos, el concepto que ya todos conocemos es que disminuye el riesgo cardiovascular por la fórmula del score ASCVD a los 10 años, ¿no?, el dar pitavastatina que no darlo. Y entonces aparece acá lo que ocurre con las mujeres, porque incluyeron el 30-31% eran mujeres en el estudio. Y entonces el score daba más bajo, como que la mujer no tiene tanto riesgo cardiovascular. Y entonces todo lo que dijimos antes, ¿cómo es? No condice. Y entonces podría ser que este score realmente subrepresente, o sea, no sea fidedigno como es en los hombres. Y entonces ahora se está estudiando mucho ese tema, pero en función de eso las guías cambiaron
no solo la DHHS, sino también la guía europea, del año pasado lo mismo, donde dice que, bueno, entre personas entre 40 y 75 años, y ahí están incluidas las mujeres y están incluidas las mujeres más grandes en la posmenopausia. Entonces es mejor dar pitavastatina 4 miligramos y si no hay en su país, atorvastatina 20 o rosuvastatina 10 diariamente, ¿no? En disminución del riesgo cardiovascular. Lo interesante en la mujer, que está siendo muy estudiado por la doctora Sani y otros grupos, es que, como dijimos, tienen más niveles de interleuquina, de PCR, de dímero D, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando analizan las placas, no tienen tanta placa, ¿no? Y entonces, tanta placa coronaria. Y entonces ahí dice que, bueno, hay una paradoja, ¿cómo es? Y están tratando de ver si en realidad este problema de aumento del riesgo cardiovascular, que además de estos fenómenos inflamatorios, ¿cómo podría explicarse si no tienen tanta placa, ¿no? Quizás porque tengan más compromisos de las arterias finas, epicárdicas. Eso está en estudio. Si pasamos al otro problema, que es el hueso, entonces dejamos lo del riesgo cardiovascular y pasamos al hueso. Ya todos sabemos y estudiamos los factores de riesgo secundarios, las comorbilidades, bueno, las coinfecciones, la hepatitis C, todo lo que ya aprendimos, el déficit de vitamina D. Pero además hay factores tradicionales, ¿no? El ser mujer, la edad, poca actividad física, tabaquismo, etc. Y otra vez, la inflamación sistémica, la fragilidad y el envejecimiento, y nuevamente el tratamiento antirretroviral y los factores virales. Y esto también lo repasamos con ustedes. Esos factores de riesgos clásicos son más prevalentes en la población de mujeres con HIV. Y tienen, la mujer en la posmenopausia tiene más riesgo todavía de pérdida de masa ósea. Y la depresión de estrógeno resulta más en reabsorción ósea que formación. Ya aprendimos, no lo voy a repetir, que la asociación del tenofovir disoproxil-fumarato con los inhibidores de proteasa tienen más impacto en el hueso. Pero también en el último tiempo hay más reportes que señalan que la probabilidad de hacer fracturas por fragilidad o fracturas por osteoporosis es más frecuente en la población de mujeres con HIV. Antes sabíamos que podían tener más osteopenia, más osteoporosis, que van a ver ustedes las cifras cómo fue aumentando, y ahora se agrega todo este tema de las fracturas. Esto lo traje nomás para señalarles que hay un estudio en nuestra región, en Brasil, que estudió 100 mujeres en la posmenopausia y que tuvieron una prevalencia alta de osteopenia y osteoporosis. De manera que este estudio comparó estas mujeres con mujeres HIV negativas entre 45 y 60 años. Y entonces nos estamos acercando a que posiblemente tengamos que chequear un poco más a estas mujeres en edad más tempranas, aunque todo no está dicho. Y el gráfico de la derecha, que es también de la Corte UIS, dice lo mismo, que en realidad la menopausia y la HIV son factores de riesgo independiente para la disminución, el impacto en la disminución de la masa ósea. Hay una discusión si la menopausia es precoz o no en la mujer con HIV. Y entonces todavía no podemos afirmar que tenga menopausia precoz, a pesar que ustedes lo pueden ver o leer en distintos lugares. Quizás lo tenga, todavía no lo tenemos documentado realmente con total seguridad. Quizás sea un problema de registro o quizás no. Pero lo que sí es concreto es que la mujer tiene síntomas más frecuentes y más intensos. Entonces, menopausia precoz puede ser, pero lo que seguro tiene síntomas más frecuentes y más intensos, las dos cosas. Y entonces, bueno, acá lo tienen, lo volvieron a señalar en el CROI de este año,
Y ahora lo vamos a describir un poquito más, pero todas estas cuestiones que le pasa a la mujer, lo que hablamos de la inflamación, la inmunoactivación, se agrega el aumento de la grasa abdominal, algunas cuestiones que tienen que ver con trastornos cognitivos, depresión, etcétera, etcétera, y todo lo que veíamos antes, ¿no? Y entonces, esto es lo que pasa, los ciclos irregulares, los sofocos, sudores nocturnos, la depresión, la sequedad vaginal, la disminución del deseo sexual, que es algo que nosotros lo vemos con cierta frecuencia, ¿no? En la mujer, en general, yo diría apartándonos de la menopausia. Es un área que creo que por ahí podemos profundizar, y no está suficientemente estudiada, pero es la disminución del deseo sexual, ¿no? Y la terapia de reemplazo hormonal, que si miramos, eh, hay menos indicación de la que realmente corresponde. Y lo que dicen todas las guías es que hay que indicarlo cuando a la mujer le altera la calidad de vida, ¿eh? Todas las otras cosas se pueden manejar, la sequedad vaginal o la fatiga de distinta manera, pero ya cuando le altera la calidad de vida en términos de eh, los sofocos, los sudores nocturnos, le trae depresión y demás, hay que consultar y echar mano a la terapia de reemplazo hormonal, que además va a favorecer todo el tema de los huesos. La menopausia también, como ocurre con los hombres que avanzan en edad, pueden recibir mucha medicación, definiendo a la polifarmacia como 5 o más drogas no antirretrovirales. Y entonces, si ustedes miran este gráfico, esta presentación que hizo Katia Marzolini ahora en IAS, no, eso la hizo no, en el 2024, en el workshop de mujer y de edad, de envejecimiento. Si ven, el número de las medicaciones, más de 5, aumenta con la edad. Y la importancia que tiene eso es que puede llevar a las caídas, puede llevar a la fragilidad, puede llevar a interacción de drogas. Entonces es muy importante revisar en todos nuestros pacientes, más allá de la mujer, que tienen polifarmacia, ver si realmente se justifica lo que ya viene tomando y si no sacárselo, o si le falta algo que lo tenemos que dar. Y para eso también hay escalas, ¿no? El BIER, el STOP, en fin. Pero eso, controlar lo de la polifarmacia en cada visita si podemos hacerlo. El otro tema, dijimos la menopausia, dijimos los problemas cardiovasculares, socios. El otro tema es la depresión, que es muy frecuente, ¿eh? La mujer con HIV tiene depresión, más que la mujer sin HIV, y tiene ansiedad y tiene síntomas de estrés postraumático, y es más frecuente que en el hombre también. Esto es lo que les decía. ¿Cuál es el problema? Que en general pueden tener menor adherencia al tratamiento, pueden tener mayor frecuencia de ITS, abuso de sustancias, pueden tener alteración de la función cognitiva, etcétera, etcétera. Muchos autores dicen, ¿por qué no empiezan a hacer screening de depresión, no cuando la mujer entra en la menopausia, sino un poco antes? Y eso no hay acuerdo en las guías. Dejamos este tema de las comorbilidades, la segunda parte es embarazo y lactancia y la última es el tratamiento antirretroviral. Y en ese sentido tengo que decirles que cuando ustedes miran las cifras globales, en transmisión vertical no avanzamos mucho. Es decir, hay más cobertura de tratamiento antirretroviral a las mujeres que están embarazadas, fíjense lo que pasa del 2010 al 2023. Sin embargo, el número de recién nacidos no cambia mucho, no cambia mucho. Y si se fijan los datos de OPS, en el Caribe y en Latinoamérica la transmisión vertical 15-17%. Por supuesto que es muy heterogéneo. Ustedes en Colombia pueden tener una transmisión vertical casi cero o menos del 2%. Nosotros en la Argentina teníamos 4,2, ahora estamos en 3 puntos y algo, pero digamos, estamos altos, ¿no? Y esto se los traje porque un problema que tenemos nosotros es que
no tenemos control de las parejas de las mujeres embarazadas, ¿no? Cuando vamos a decir, bueno, ¿cómo bajamos? Hay muchas estrategias, por supuesto, para bajar la transmisión vertical, no es el tema de hoy, pero una de ellas es, bueno, a ver cuál es la situación serológica, que es el gráfico de la izquierda de las mujeres embarazadas. Y miren, sin datos, 65, 64%, ¿no? O sea, más de la mitad no sabemos. Y tampoco otro tema, tampoco sabemos, esta distribución del tipo de parto, ¿no? Miren, sin datos, bueno, sin datos no son pocos, pero lo que quiero señalar acá, que no avanzamos tampoco con el tema de la cesárea, estamos más o menos igual. Es mucha la frecuencia, miren, 65-64% de mujeres que reciben cesárea en el momento del parto y poco parto vaginal, ¿no? Eso es lo que nos pasa a nosotros en la Argentina. ¿Qué novedades tenemos del tratamiento? Esto lo repasamos el año pasado con ustedes como cosa nueva del TAF-FTC Victegravir, y este es un estudio de 27 pacientes. A ver, voy a ir directamente este que es de 33 pacientes. Primero es ese estudio, después se hizo este, de mujeres embarazadas que con TAF-FTC Victegravir, que estaban esas mujeres virológicamente suprimidas, le cambian y le ponen tafs-beta-ceviravir y dicen, bueno, vamos a estudiar en el segundo y tercer trimestre todas las concentraciones, Cmax, Cmin, el área bajo la curva, etcétera, etcétera, y vamos a compararlo con el posparto, ¿no? A ver cómo nos da. 6 semanas y 12 semanas en el posparto. Y también vamos a ver cómo es la carga viral de estas mujeres en el momento del parto y los neonatos. Y como ocurre con otras drogas, y ya también lo repasamos con ustedes, en el segundo y tercer trimestre la farmacocinética cambia, es decir, en general las concentraciones son menores en el segundo y tercer trimestre, ¿no? Que en este caso de TAF-FTC Victegravir, lo habíamos estudiado también para el dolutegravir, cuando se compara este segundo y tercer trimestre con el posparto, como ustedes ven acá, 6 y 2 semanas por parto. Entonces, la preocupación es, bueno, si bajan las concentraciones, ¿no será peligroso? ¿No será que se replique el virus, le pasa el HIV al bebé? Bueno, pero fíjense que estas concentraciones en segundo y tercer trimestre, a pesar que bajan, están por encima de lo que sería la IC95, que es 0,162 microgramos, ¿eh? Es decir, por encima de lo que sería peligroso, la replicación del virus. O sea que tenemos que estar tranquilos y esto no obliga a cambiar la dosis, ¿está? Entonces la misma dosis. Todas llegaron no detectables en el momento del parto y no hubo ningún recién nacido con HIV. Ese y otros estudios dieron lugar al TAF-FTC o TAF-3TC como nucleócido preferido ya, pero les quiero mostrar, se los adelanto, pusieron el TAF-FTC, el Victegravir, como alternativo. Y ahora la DHHS este año lo pone como preferido. O sea, vamos a seguir el hilo conductor. Entonces, los nucleócidos, todos los que ustedes ya saben para el embarazo, ¿no? Ya los conocen. Se agrega el TAF-FTC o 3TC, que ya lo sabíamos. El raltegravir baja. Baja en las guías americanas y en las europeas. De preferido, el ralte va alternativo y queda el dolutegravir. Muy bien. Pero fíjense, en las guías americanas se va el atazanarrito, que ya se había ido, eh, y se va el darurrito. Solo queda en las guías americanas el darurrito para las mujeres que vienen en PrEP con cabotegravir y que fallan y se infectan. Pero después, para las guías americanas, es el dolutegravir o el victegravir. ¿Está? El darurrito, sin embargo, para EACS, las últimas guías, lo deja como preferido. Es decir, en resumen, inhibidores de integrasa preferido en las guías, en todas las guías, y darurrito también como alternativa de preferido en EACS. Pero lo más interesante es que
el Victegravir TAFI FTC, ahora junio del 2025, lo ponen las guías americanas como también preferido. ¿M? O sea que los americanos ya dicen dolutegravir o Victegravir en el embarazo. ¿M? Y los europeos agregan el darurrito. Y lo no recomendado, que ya ustedes ya lo saben, eh, es la doravirina porque no hay datos, sigue sin haber datos y todos los compuestos con COVID por aspectos farmacocinéticos. Por suerte, les diría que esto que tanto hablamos de incluir, de dejar a las mujeres en los ensayos clínicos cuando se embarazan, recuerdan la época que eran excluidas, eso se está trasladando a lo que es la investigación clínica. Y una parte de mi tiempo que dedico a la investigación clínica, les puedo asegurar que tardó esto, ¿eh? Primero dijeron, sí, sí, vamos a incluir a las mujeres que se embaracen, no las vamos a excluir. Y nuestro país tardó mucho porque nuestra regulación decía que SANMAT decía que no importa, aunque todas las guías permitan dejar a las mujeres en los ensayos clínicos que se embaracen de drogas antirretrovirales, ¿no? A eso me refiero. Nosotros acá en la Argentina vamos a excluirlas y este año ya se habilitó entonces para permitir que esas mujeres queden en los ensayos clínicos. Y esto que me había olvidado de decirles, cuando lo mejor que nos puede pasar, no hace falta que se los diga, es que a esa mujer que tengamos el diagnóstico, que empiece con tratamiento antirretroviral y que se embarace estando no detectable, ¿eh? Ya con carga viral no detectable se embarace y que todo el embarazo transcurra no detectable en parto y posparto y siga no detectable para toda su vida. Y entonces, si viene estando no detectable, el riesgo para el recién nacido es bajo, porque la mamá tiene menos de 50 copias y ahí no hacemos cesárea y sacamos nosotros el acetate endovenoso ya hace un tiempo, ¿no? Con buena adherencia, sin interrupción de tratamiento y demás. Si está en 50 y 1000, y ahí le damos el acetate endovenoso y le damos la cesárea, aunque discutimos eso en el grupo, pero la tendencia es hacerlo. Y ahí se ve, algunos prefieren cesárea, otros prefieren parto vaginal, nosotros lo discutimos. Y si es riesgo alto ya es distinto, ¿no? Por supuesto, se hace todo ahí, el acetate, la cesárea, etcétera, etcétera. Un tema que podemos enfrentarnos y que nos pasó, y yo les contaba la vez anterior que nos reunimos, que tuvimos un caso en forma personal en plena pandemia de lactancia materna, después otros dos casos más hubo acá en la Argentina y ahora casi tenemos 7 u 8, no recuerdo bien si son 7 u 8, por lo menos que tenemos registrados. Eso nos llevó a hacer un grupo de trabajo. Pero, ¿qué datos teníamos y tenemos? ¿Cuál es el riesgo por lactancia? Lo que hablamos la otra vez. No es lo mismo el U igual a U, ya lo hablamos. El riesgo no es cero, no es cero, pero es menos del 1%. Y eso es 0,7% por mes y después se mantiene. Pero si analizan otros estudios, es 0,5 a 0,9 a los 6 a 12 meses, el estudio PROMISE o PROMISE, como quieran llamarlo, otros estudios, la mayoría hechos en el África, donde la lactancia saben que está recomendada. Sin lugar a duda que los beneficios de la lactancia, no los voy a decir, seguramente hay pediatras que estén escuchando y lo saben mejor que yo, pero no tenemos datos en escenarios ideales, porque esos no fueron escenarios ideales, fueron con amamantamiento. Y el problema es que, bueno, podemos tener carga viral no detectable en plasma, eh, puede ser en la leche materna, que esté no detectable, todavía no tenemos ninguna medida de certeza ni estandarizada que nos diga, bueno, vamos a medir la carga viral en leche materna, si es útil o no. Pero lo que sí sabemos que hay poco, si la madre está no detectable en sangre, probablemente haya muy poquitos virus, casi nada en la leche materna, pero hay células donde ese virus puede estar como DNA integrado, ¿no? Sobre todo en las 6 primeras semanas, que es lo que vemos acá. Ya después es más difícil que haya esas células. La leche materna
saben que es rica en células, ¿no? Entonces está esta preocupación de que si ese DNA integrado puede reactivarse, replicarse y dar viriones activos. Sin embargo, cuando uno analiza todos los datos que tenemos, realmente la transmisión es muy baja. Realmente es muy baja, es menos del 1%. Y a los 6 meses, a los 12 meses, bueno, hay bibliografía para eso, que la pueden encontrar fácilmente, pero eh, ¿qué factores favorecen la transmisión del VIH durante la lactancia materna? Bueno, que tenga carga viral detectable, eso ni que hablar. Que tenga una infección avanzada, HIV avanzado, que sea una lactancia prolongada. Estas 3 mujeres que les cuento, una amamantó 1 año y las otras 2 6 meses, que tenga una infección, una mastitis, que la lactancia mixta, eh, que es más preocupante, ¿no? Y los pediatras prefieren que sea o leche de fórmula en general, y ahora con este tema de la lactancia, más que lactancia mixta o que cero convierta durante el embarazo. Todos estos son riesgos de transmisión durante la lactancia materna. Hay algunos datos, estos se los mostré el año pasado, hay otros también, estos son datos recogidos en Estados Unidos y Canadá, son 78 mujeres, en fin, la principal razón del amamantamiento fue el hecho de del deseo de estar con su hijo y no desprenderse de él, en la cercanía y de pensar que es de beneficios para sus bebés. La gran mayoría venían con cargas virales no detectables durante el embarazo, eh, 90%, un poquito más del 90%, y realmente no hubo en las mujeres que se siguió ningún caso de transmisión al recién nacido. Y cuando se hacen encuestas a las mujeres, bueno, hay un número considerable que quiere amamantar, ¿eh? En este caso y en otros, cerca de 1/3 de mujeres en Reino Unido que deseaban amamantar. Cuando definimos el escenario ideal, podemos decir qué escenario sería ideal con el menor riesgo posible. Eh, que una mujer sea adherente, primera cosa, ¿no? Que tenga carga viral no detectable desde antes del embarazo, durante el embarazo y el posparto. Que podamos hacerle controles regulares, ¿sí? A ella y al recién nacido. Y entonces cuando uno dice, bueno, no, la verdad que esto no me convence, voy a ver qué dicen las guías. Y esto que está así, la presentación la tienen, pero esto lo hizo hace poco la doctora Cintia Lamezón, que es de nuestro grupo de trabajo en Helios, y entonces actualizó con lo que dice el OMS ahora, ¿no? El mes pasado. Eh, recuerdan que la OMS decía, sí, pero promueve la lactancia para el África, porque es más, los beneficios en la salud, todo, evitar las diarreas, todo lo que ya sabemos, es tanto el beneficio que supera la mortalidad de los recién nacidos por las infecciones y otras cosas, que promovió la lactancia materna en el África. Muy bien. Pero ahora resulta que agrega fuera del África en general, dice, bueno, miren, hay que considerarlo como una alternativa. ¿M? Y entonces hay que informarlo y acompañar a la decisión. Eso es una novedad grande. ¿M? Eso por un lado. Y si ustedes ven lo que nos pasa a nosotros, bueno, acá están, en realidad no es que se recomienda. Si ustedes ven las guías, nadie le va a decir recomiendo la lactancia materna, pero tampoco van a encontrar contraindicada totalmente. No recomendada sería, la palabra cambia de contraindicada a no recomendada, pero no está recomendada. Pero si la mujer les pide a ustedes, tendrán que analizar cuál es el escenario y acompañarlas o no. Entonces, hacer una decisión individualizada, con decisiones compartidas. Pero cuidado, que van a tener que chequear que esa mujer tenga un buen seguimiento. Y además ustedes que le puedan hacer las cargas virales,
cada 1 o 2 meses a la mamá después del parto y al recién nacido, y que la duración de la lactancia sea como mucho 6 meses. Después podemos discutir la profilaxis en recién nacido, que en general se acuerda en el AZT jarabe en 4 semanas, aunque la OMS ahora dijo nevirapina, y entonces todos mis compañeros pediatras dijeron, no, no, ¿cómo va a ser eso? Pero bueno, eso es aparte. Eh, y todas las PCRs que están indicadas cuando el recién nacido nace, o sea, cuando a las 48, 72 horas, 14, 21 días, 6 a 8 semanas, después a los 3 meses y 6 meses, y después de la suspensión de la lactancia. Contarles que nos pasó hace poco, que, bueno, una mujer vino y quiso, no detectable, seguida por nosotros, desde el año 2021, y entonces le dijo a su doctora que quería dar amamantar, y bueno, estaban todas las condiciones dadas. Después, si hay tiempo, les cuento más en detalle. Pero en la institución nosotros no teníamos toda la cuestión del marco legal, ¿no? Porque el riesgo no es cero, le explicamos a ella, todo, todo. Ahora, claro, como ella iba a tener el parto no en un lugar designado por nosotros, sino en otro lugar, le consultó a su obstetra y entonces le dijo que ella quería tener un parto vaginal porque venía no detectable, bla, bla, bla. La obstetra le dijo, sí, sí, estamos de acuerdo. Y ella le dijo, mire, quiero darle la lactancia, quiero darle a amamantar. Y la obstetra le dijo, no, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, no pudimos hacerlo, no pudimos acompañarla. Y con esto que les quiero decir, es muy importante tener un equipo que tenga el mismo código y que acompañe a la mujer. En el caso de que ustedes tengan esa situación de que la mujer les plantee eso, ¿eh? La Academia de Pediatría el año pasado también lo dice, los pediatras tenemos que estar preparados para ver a la mujer, poner a la mujer en el centro de la escena. Vuelvo a decir, nadie lo recomienda, pero si aparece esta situación ya no se contraindica si no acompañamos. Pero ni mencionarlo, ni mencionar. La discusión es muy interesante. Claudia, si querés después lo dejamos, pero haceme acordar que te diga si abrimos la información a la mujer o no acerca de la lactancia. Lo dejamos para después. Y por último, mencionarles acerca del tratamiento antirretroviral. Dejamos embarazo y lactancia y contarles que el tratamiento antirretroviral en la mujer no tenemos un único tratamiento antirretroviral, ¿eh? Los datos de los estudios, de los ensayos clínicos que hoy ponen las integrasas de primera línea, la respuesta es igual en hombres y mujeres y en más y menos de 50 años. Y aún, esto es en el inicio de tratamiento, con dolutegravir, Victegravir, y aún en el switch de tratamiento, como fue cabotegravir, rilpivirina, no había diferencia en las 96 semanas entre hombres y mujeres. O sea, la respuesta es igual. Y cuando decimos, hay otros estudios en mujeres, no, no, no definitivamente dirigidos a mujeres, no hay de los que ya habíamos conversado con ustedes, pero sí hay más mujeres incluidas en ensayos clínicos, donde en el África, cabotegravir y rilpivirina, claro, el 50% de las mujeres en este estudio, que se acuerdan que mujeres que tenían, o sea, mujeres y hombres que tenían problemas de adherencia, viremias detectables, bueno, el 50% eran mujeres. Y este otro también con problemas de adherencia, el ACTG 53-59, el 30% eran mujeres, pero no está dirigido especialmente a mujeres. El estudio de vida real en mujeres hay pocos. Uno de ellos es este, es el estudio español, muy interesante, que incluyó 376 mujeres que venían suprimidas virológicamente y que cambiaron a TAF, FTC, Victegravir. Y le fue muy bien, realmente le fue muy bien. Así que no hubo ningún problema en las 96 semanas y esto fue directamente hecho en mujeres. Pero después en todos los estudios que analicen
Hay subpoblaciones de mujeres incluidas, que eso es otra cosa, ¿no? Es subpoblación dentro de un mismo estudio. Ahí está. Siguen siendo subrepresentadas, menos del 25% en los ensayos clínicos. Y por último, lo que es PrEP, lo profundizamos después con las preguntas, cuando Claudia nos diga, pero solo contarles lo nuevo, que es el estudio con lenacapavir, que es un inhibidor de la cápside, el Purpose One, que es el uno que incluyó a mujeres, y el Purpose 2, que incluyó hombres que tienen sexo con hombres, y contarles que este Purpose 1 es lenacapavir subcutáneo cada 6 meses. Esto es profilaxis preexposición versus TAF-FTC versus TDF-FTC. Pero además lo interesante es que les hacen el PK a las mujeres en el embarazo, les van a medir las drogas en la leche materna y van a hacer la farmacocinética en los recién nacidos. Y esta es la distribución, como les contaba, y siempre se compara con lo que se llama el HIV, la incidencia de HIV, el HIV incidence, que es lo que la comparación de una población que sin PrEP podría adquirir el HIV. ¿eh? Entonces, como ahora lenacapavir ya no se podía hacer versus nada, porque ya teníamos evidencia de que el TDF-FTC funcionaba. Entonces, por eso se hace una rama del TDF-FTC, otra TAF-FTC y el lenacapavir. Y lo que se ve en este gráfico que les quiero señalar, cero infección, cero en las mujeres. ¿Cuántas fueron? Miren, en un grupo, 5.300 mujeres en total, jóvenes en el África, en distintos lugares, cero, o sea que para la mujer fue espectacular. Y miren, 39 infecciones en la rama de TAF-FTC y 16 en la de TDF-FTC. Y ustedes van a escuchar por todos lados que dicen, bueno, falla porque la mujer no adhiere. Entonces yo a veces discuto esa situación porque digo, es verdad, la mujer no adhiere, es más fácil que nos den una inyección subcutánea de lenacapavir cada 6 meses que tomar todos los días las pastillitas. En el África eso está demostrado que es así, es menos adherencia, pero permítame decirles que hay dudas acerca de la farmacocinética del TAF-FTC en lo que es el fluido genital, ¿no? y cervical, ¿no? En lo que es eso. Y quizás concentraciones menores hagan que el TAF-FTC no funcione tan bien, no solo por un problema de adherencia. No, digo esto, agrego esto, pero eso es, tómenlo con pinzas, es lo que yo pienso. Pero lo que está claro es que TAF-FTC para la mujer en PrEP no está aún recomendado. Y esto sigue siendo lo que ustedes ya conocen. El TDF-FTC para la mujer en PrEP sí, el cabotegravir para la mujer inyectable sí, y el lenacapavir aprobado ahora. ¿Está? Finalmente, las intervenciones que podemos hacer, ya saben ustedes, cualquier comorbilidad que tomemos, el ejercicio va a venir bien, la dieta, evitar el consumo de drogas, la cesación tabáquica, uso moderado de alcohol y lo que nos toque indicar, si desarrolla diabetes, si tiene riesgo cardiovascular alto, si tiene osteopenia, osteoporosis, en fin, cambio de tratamiento. Pero no es solamente cambiar el tratamiento, es atender las comorbilidades. Y finalmente, las mujeres cisgénero necesitan mayor visibilidad. Fíjense lo que pasa en la mujer. eh, Poca visibilidad, la mayor visibilidad tiene la mujer en la edad fértil y casi nada la mujer en la menopausia. Hay baja percepción de riesgo en la mujer, necesitamos testear más, las comorbilidades son más frecuentes, la transmisión vertical es una asignatura pendiente, la lactancia es un hecho que pueden enfrentar y hay que prepararse. Tenemos drogas más seguras para las mujeres embarazadas, necesidad de ensayos clínicos, nuevas opciones para PrEP en mujeres y esto que no cambió en nuestras mujeres en Latinoamérica, que son esas prioridades que compiten, el cuidado de los hijos, la responsabilidad de la familia, las barreras que hoy tenemos y que Claudia lo mencionó en la introducción, todas las barreras de acceso al sistema de salud,
y todavía tenemos mucho por trabajar y lo mejor es trabajar en equipo, como ya todos sabemos. Muchísimas gracias por la atención y mi agradecimiento a todo el grupo nuestro de Helio Salud. Muy bien, dejo de compartir entonces. Sí, señora. No, muchos temas, muchas cosas, muchas etapas en la vida de una mujer y muchas situaciones que hay que considerar a la hora de hacer una buena elección para respecto a la terapia antirretroviral. Mm, Empezando por el principio, de las primeras diapositivas que usted nos mostró, llamativos Sí. esas cifras, definitivamente cuando uno revisa estos reportes de poblaciones más vulnerables y más susceptibles, como por ejemplo la población indígena, definitivamente ahí es donde uno dice sí hay que hacer un enfoque diferente frente al VIH en la mujer y basado en estas diferencias específicas en violencia de género, en oportunidades para la educación, una cantidad de situaciones que definitivamente hay que considerar incluso para buscar el VIH. En nuestro país, Doc, contarle y a todos compartir un poco que la región Caribe, la región costera de nuestro país, tanto Caribe como Pacífica, concentra, que son mujeres negras, concentra más de la mitad de las personas con VIH del país. Las mujeres Ah, en esta región costera. Entonces hay unas diferencias enormes en las diferentes regiones, en los claro, diferentes países. Y en lo que usted nos mostraba inicialmente, solamente hablábamos de una población indígena que es la Wayuu. Definitivamente llegar o penetrar en las poblaciones indígenas y acceder a la mujer que hace parte de una comunidad indígena es es muy completamente difícil y complicado, hermético, claro. completamente difícil. Y nos pasa, así como usted nos contaba, nos pasa a nosotros también. Y creo que hay un subregistro enorme y una falta de búsqueda de este diagnóstico de VIH en esas poblaciones vulnerables. Mire cómo la población de mujeres en estas zonas costeras lo representa. Entonces, creo que nos hace falta buscar. La relación de VIH en nuestro país entre hombres y mujeres es de casi 4,8 hombres por una mujer y uno siempre se pregunta, viendo esto del diagnóstico tardío, ¿realmente hacemos una búsqueda importante del VIH en las mujeres? Sí, habría que tener alguna consideración diferente para realmente, entendiendo todo este panorama que usted nos cuenta hoy, Doc, tener otras consideraciones en mente y ofrecer la prueba o el tamizaje Sí. para el testeo para VIH. Hay que Yo hacer creo que algo es eso, diferente. Claudia, es eso que mencionás. Creo que tenemos que testear a todas las mujeres y cómo hacer, ¿no? Todavía me parece, por lo menos acá, que hay grupos de especialistas, algunos que ya incorporaron, ¿no? No te hablo de infectólogos, ¿eh? Clínicos, pero por ejemplo, gerontólogos no piden nunca el VIH. Aún los ginecólogos, una parte sí, pero otros no. Entonces, trabajar más, creo, con las sociedades científicas, con los médicos y nosotros mismos, pedir a todo el mundo. Todas las mujeres tienen que tener un HIV, todas, porque perdemos. Está universal. Cuando vos ves, no hubo tiempo, pero cuando lo que señalas del diagnóstico tardío, eh, la gran mayoría tuvieron dos o tres oportunidades perdidas en el sistema de salud. Sí, sí, Entonces, algo nos está fallando, ¿no? De ir a la búsqueda, como menciona. Yo sí. pienso como vos, hay que expandir mucho más el testeo y ver de acuerdo a las zonas o a las regiones qué es mejor, si implementar el autotesteo, si no, si el testeo convencional, en fin, pero ser un poco más agresivos con eso, con esa política. Así es. De hecho, Ivette nos recuerda en el chat que es prioridad la prueba solo en caso de embarazo. De resto, y aún entendiendo que las mujeres somos las que, incluso comparado con los hombres, tenemos más contacto con los servicios de salud en algún momento, en alguna etapa de la vida, Exacto, la exacto. oportunidad de testear se pierde. Exactamente. Sí, Así que estoy de acuerdo y me parece que ojalá que estas reuniones puedan servir para que, bueno, todos eh, tengamos conciencia de pedirlo más el test, ¿no? Y así difundirlo es, hacia los colegas. así es. Y enfocarnos en PrEP también, ¿no? Todas estas oportunidades de contacto que se tienen, especialmente, diría yo, con las mujeres también, la necesidad de ofertar el PrEP a todo nivel, pero especialmente en las mujeres hay que ofertar el PrEP por esa baja percepción del riesgo, que si en definitiva no tocamos el tema con una mujer, es poco probable que espontáneamente se vaya a hacer, ¿verdad? Ellas no van a hablar No no van lo a hablar hablan, de esto. no van a hablar de la sexualidad,
y de lo que pasa, si nosotros tenemos que abrir esa conversación. Pero mira lo que pasó, por ejemplo, cuando hablamos de la percepción de riesgo. Hará un mes más o menos, eh, vino una señora, 60 y pico de años, muy mal, llorando, bueno, porque le habían confirmado recientemente el diagnóstico. Y entonces ella me contaba que durante años estuvo con su esposo, que además la maltrataba, en fin, hasta que decidió separarse. 60 y pico, 63, 64 años. Una mujer súper activa, pasaron muchos años y quiso rehacer su vida y conoció un señor. Pero como ese señor era conocido de conocidos y conocidos, y que era bueno, y que esto, que el otro, que por ahí es bueno el señor, nadie dice que no. Entonces ella confía en ese señor, que es conocido de conocido, o que fue compañero del colegio, de la escuela, y entonces dice, pero ¿qué me va a pasar? No me pasa nada. Entonces adquiere el HIV, después se testea a él y él le dice. En fin, toda una situación complicada que él no lo reveló, que no recibió tratamiento, que ella confió, pero voy al punto donde en más de 60 años ni los médicos ni las personas perciben el riesgo, ni los médicos lo piden. A un señor de 70 años, ¿para qué le voy a pedir el HIV? Y la sexualidad no tiene límites de edad, sino que la cuestión física. Ni las personas los perciben, y mucho menos las mujeres, mucho menos las mujeres, sí. Así es, así es. Hablando un poco de prevención, Doc, siempre los estudios nos hablaron del problema de herencia que tenemos las mujeres, como usted lo comentaba hace un momento, pero que también hay evidencia de la concentración de TAF, que nos falta todavía entender bien si realmente habría que hacer algo adicional o no, o considerarlo o no, como en este momento no lo hacemos con la TAF, como PrEP para las mujeres. Em, Pensando en esto, cuando una mujer decide utilizar la PrEP a demanda, no una PrEP diaria, oral diaria, sino una PrEP a demanda, ¿hay alguna recomendación de hacer algún ajuste de dosis pensando en esta pobre adherencia de una mujer o alguna recomendación por las concentraciones del medicamento en la mujer? ¿Hay alguna recomendación adicional? Sí, en realidad te digo digamos, lo que nadie discute es el TDF con el FTC, ¿no? Que en la mujer funciona muy bien y que está indicado diariamente. Los esquemas a demanda, primero, el TAF todavía, el TAF FTC no tiene indicación ni diaria ni a demanda, pero a demanda preferimos nosotros no darlo en la mujer, preferimos no darlo por esta cuestión, ¿no es cierto? Entonces preferimos que tenga un PrEP con TDF, FTC o 3TC diario. Por lo tanto, no te podría decir si hay algo adicional. Reservamos el PrEP a demanda en el hombre, ¿eh? Porque en la mujer no hay suficiente evidencia que nos asegure eso por las mismas concentraciones que tiene. Si vos te fijas, tenés que esperar un tiempo para que logres concentraciones útiles aún del TDF, FTC, en todo lo que es el fluido cervical, bueno, todas las concentraciones en toda la región genital de la mujer, ¿no? Por lo tanto, preferimos no darlo a demanda y no lo recomendaría hasta que tengamos más evidencia, ¿eh? Te diría eso. En el hombre Bien, sí, en el hombre sí. bien. El lenacapavir creo que va a tener un impacto grande, ¿no? O sea, indiscutiblemente sobre la prevención del VIH la tiene y está toda la evidencia. En las mujeres, como usted decía, ponernos una inyección cada 6 meses Listo, nos nos olvidamos de facilitaría. todo. Exactamente, de acuerdo. ¿Hay algo más en PrEP que se esté trabajando para facilitar esta adherencia en las mujeres? Sí, bueno, lo que está aprobado, no en nuestros países, sino que en el África y en algunos otros países europeos, es el anillo de dapivirina, que es mensual, que es el anillo vaginal, pero no profundizamos mucho en eso porque nosotros no lo tenemos. Pero lo que sí te digo que me parece que va a ser útil para las mujeres, va a ser un comprimido por mes del MK 57, bla, bla,
em, que es un producto nuevo de Merck con una vida media prolongada, que ellos lo están ensayando para PrEP, tanto diario como a demanda, están estudiándolo, pero es un comprimido una vez por mes. Y si va bien, hay otras estrategias de que sea un comprimido cada 3 meses. O sea, yo te diría, en PrEP es todos drogas de larga duración, no solo inyectable, sino oral. Eso sería lo que se viene en PrEP en mujeres y hombres, pero particularmente en mujeres hay estudios, subestudios que están diseñados para eso. Perfecto. Y como tratamiento, estos medicamentos de larga acción, ¿qué papel tienen en la mujer específicamente, doctora Isabel? Bueno, mira, yo te diría, pero empezamos por el lenacapavir, que está aprobado como tratamiento en personas con fallos múltiples. O sea, no tenemos todavía datos en la mujer especialmente. Em, o sea, lenacapavir en PrEP y lenacapavir en fallos múltiples. Pero lenacapavir está siendo estudiado con biterapia, que es lo otro que quería mencionar, como el tratamiento que se viene para hombres y mujeres, ya van a ser dos drogas. Entonces están estudiando el lenacapavir con bictegravir en una pastilla diaria o lenacapavir con islatravir, que es un inhibidor de la translocación, en un comprimido una vez por semana. Esto está siendo estudiado versus el tratamiento estándar. Dirigida especialmente a mujeres, todavía no. Van a hacer primero estos estudios y después los subestudios en mujeres, pero a mí me parece que eso va a funcionar bien, ¿no? El lenacapavir con islatravir, un comprimido por semana en tratamiento, ¿no? Eso es lo que me estás Excelente. preguntando. Sí, en tratamiento. En tratamiento. Y después lo otro que tenemos, que para nosotros es una dificultad grande poder implementarlo, es en tratamiento en pacientes con supresión virológica, que ya lo discutimos otras veces, el cabotegravir y el pivirina, inyectable cada 2 meses. Eh, las autoridades regulatorias lo aprobaron en la Argentina, pero tenemos el gran problema de acceso por el costo. Entonces está un costo tan alto que no lo podemos dar. Es decir, en situaciones excepcionales, todavía no lo podemos implementar, ¿no? Claro. Bueno, pasando un poco al tema de la mujer embarazada con VIH, estaba comparando un poco lo que usted nos mostraba respecto a estos puntos de corte de las cargas virales y definición del riesgo para un menor, ¿verdad? Un menor expuesto. En nuestro país somos bastante estrictos en nuestras guías respecto a la definición de riesgo y cualquier carga viral por encima del límite de detectabilidad de una prueba en una gestante hace que en estas 2 a 4 últimas semanas del embarazo hace que el menor sea de alto riesgo y nos vamos con toda la batería de 3 drogas, ¿no? Ah, muy bien. Cualquier valor, 34 copias, 21 copias, que Son generalmente más nuestras pruebas son estrictos. Sí, sí. exacto. Pero se pregunta uno con todas estas, realmente estas evaluaciones del riesgo que hay en estas cargas virales, incluso menores a 1.000 copias, si realmente hace falta ser tan estrictos en estos valores o deberíamos reevaluar las estrategias para la transmisión materno-infantil. ¿Qué piensa Yo usted, creo que doctor? sí. Hay que ver el contexto, ¿no? Si uno puede definir un contexto donde la mujer em, por alguna circunstancia tuvo un solo pico en el embarazo y después volvió a estar no detectable, adhiere en general al tratamiento, tiene buen seguimiento y demás, por ahí nosotros somos más flexibles y consideramos esa situación entre 20 o 50 y 1.000 copias y no somos tan rígidos. Entonces, dentro de ese grupo, quizás valga la pena definir los distintos escenarios y hacer como una decisión caso por caso, individualizada. Porque si no, a todos, por supuesto que vas a contar con la mayor de las certezas, pero la pregunta es si vale la pena a todo el mundo
hacer lo mismo, ¿no? Porque por ahí hay circunstancias donde no se justifique. Pero en ese caso, lo que sugeriría es que el mismo equipo defina en forma individual caso por caso, adherencia, seguimiento, controles, etcétera, etcétera. Eso. Claro. Incluso eso hace ese temor y esa misma, diría yo, poca flexibilidad que hay, la individualización de los casos hace que seamos muy agresivos en algunas ocasiones con el manejo de estas viremias de bajo nivel en las gestantes. Eh, con este temor de la transmisión materno-infantil empezamos a agregar drogas, a doblar dosis, a someter a la mujer incluso a mayor intolerancia a los medicamentos porque ponemos una doble dosis de dolutegravir, agregamos darunavir a los esquemas por ese temor y esa angustia que nos provoca a nosotros como médicos estas viremias de bajo nivel en las gestantes. ¿Qué recomendación hay frente a esto? ¿Hay algo que debamos hacer diferente en las viremias de bajo nivel en una embarazada? Mira, yo creo que la viremia de bajo nivel es un tema muy, muy crítico, te diría, donde hay información que va cambiando. Nosotros aprendimos a ser más expectante y no tanto de cambiar los tratamientos, ¿no? Y preferimos en ese caso controlar más seguido a la mujer que hacer cambios, porque las viremias, pongo la viremia de bajo nivel fuera del embarazo primero y ahora la traslado al embarazo. Entre 20, si es el límite de tu laboratorio, o 50 de los doctores que nos están escuchando, y 200, ese es el escenario de la viremia de bajo nivel. Más de 200 es otra cosa, nadie discute, ahí nos preocupamos todos, sea embarazada, no embarazada, bla, bla, bla. Y esos son los que tienen más probabilidad después de fallar. Ahora, entre 20, supongamos que ese es el límite, y 200, hay más evidencia ahora de ver que no son virus replicativos los que están en la sangre, o sea, son en realidad expansiones clonales de los reservorios, de esas células que contienen esos virus, pero no son virus replicativos. Entonces, uno, ante esta situación, tendría la posibilidad de ver, chequear nuevamente con cargas virales más frecuentes, ¿no? Porque el riesgo que corremos en duplicar la dosis es que a veces son intolerantes, tienen vómitos, tienen eventos adversos y resulta peor. Y no sabemos realmente si eso va a ayudar, si tuviéramos la certeza que agregarle el Daruno o duplicar la dosis del Dolu lo lleva a nivel no detectable, fenómeno. Pero estamos más tranquilos con este concepto de mirar a la mujer. O sea, y si le dijimos la carga viral en 2 meses, si podemos hacerla al mes siguiente, muy bien. Por supuesto, hablando con ella, la adherencia, que la provisión de la medicación le llegue, todo lo que ya sabemos, que las interacciones, todo Claro, lo que ya sabemos. Pero yo te diría que no somos tan agresivos de agregar o duplicar, lo hemos hecho en el pasado y ahora estamos como, nos incomoda, nos inquieta, ujú, pero por supuesto sí, es una preocupación, pero tenemos que seguir a esa mujer de cerca, porque ya te digo, son virus que están, o sea, células que se expanden clonalmente en los reservorios y no son virus que estén replicándose. Si vos mirás eso, después claro. no es que la mujer tiene 100 copias y después tiene 1000. No, tiene por ahí 60, después 100. Es Claro. eso. Y que generalmente el problema o lo que lleva a estas mujeres es la pobre o los problemas de adherencia que presentan por esta intolerancia y la cantidad de cosas que se presentan en el Claro, embarazo. exactamente. Estamos agregando un problema cuando de manera apresurada empezamos a duplicar dosis Claro, y agregar medicamentos. claro, Estamos empeorando el problema. Sí, claro. pienso que hay que ser Claudia, mucho más cautelosos. creo que sí, Sí, ni dudar si la carga viral sube, por por supuesto. supuesto. Si sube más de 200, Claro, ya es otra historia. Sí, es diferente, estoy de claro que sí. acuerdo. Claro que sí. Lo de la lactancia es un tema apasionante, ¿no? Porque por toda la connotación y los beneficios que tiene, por supuesto, la lactancia para un recién nacido. Y creo que es un paradigma que hay que empezar a cambiar, empezar a estudiar y empezar a lo que usted nos recomienda, doctora, que es conversarlo. Y tiene que ser, en algunos escenarios, cuando surja la inquietud,
No debe haber un no Es, rotundo, sino hablar. No debe ser algo que exacto, promulguemos como médicos, exacto. pero, pero debemos estar preparados para la situación. Sí, la experiencia nuestra, que no es mucha porque son pocos casos, pero sí, fíjate que la Argentina saca el primer documento a través del ministerio y de un grupo, yo me olvidé de decirlo ahí, donde participamos algunos de nosotros, con criterios muy estrictos que no son definitivos, porque bueno, hay que ver eso caso por caso, pero ahí sí somos muy estrictos, ¿eh? En el sentido de lo que hablábamos antes. O sea que la mujer tiene que estar no detectable desde antes del embarazo, durante el embarazo y posteriormente, que tenga buena adherencia, que la podamos controlar a ella y al recién nacido. Que... Entonces, si viene alguien y consulta y dice, bueno, como nos pasó con una colega, amiga, también infectóloga de Chile, que tuvo una paciente y entonces la paciente venía con mala adherencia, se embaraza con cargas virales detectables, no muy altas, pero detectables, y entonces le dice que quiere dar, que quiere amamantar, pero sus cargas virales recién llegaron a estar no detectables en el segundo trimestre y antes estaban detectables por mala adherencia, no que tuviera fallo. Bueno, ahí no se puede acompañar, porque venía con cargas virales detectables desde antes. Entonces es un riesgo que no, por lo menos hasta ahora, que no podemos correr, ¿está? Claro, O la mujer que vos sabés que la ves hoy, la ves otra vez, pero después se pierde porque vive en la zona costera o no costera, pero está en otro lado de tu lugar de trabajo y no va a poder venir porque no tiene dinero para pagar el transporte, ni se lo planteamos. O sea, hay sí, escenarios ni que hablarlo. ni le dijimos, no le decimos, De no le acuerdo, decimos. de acuerdo. Pero en aquella situación donde vemos que el escenario es apropiado, ahí abrimos el diálogo nosotros. Mira, que fue motivo de discusión, porque también hay un grupo que dice, bueno, pero si ustedes tienen la información, están discriminando, entre comillas, a esa mujer porque no le quieren decir los datos de la lactancia. Entonces abrimos las discusiones y le decimos, ocurre esto, esto, esto. Pero tuvimos que armar el equipo y llamamos también a un abogado que diera el marco legal a la situación, porque tienen que firmar. Si no se llama consentimiento informado como se llame, que consienten en que menos del 1% es, no es riesgo cero, pero esto y el otro, infectólogos, pediatras, obstetras, nosotros llamamos puericultores, que son como, bueno, todo el grupo tiene que estar en sintonía. Eh, pero traten de hacerlo porque les va a tocar, ¿eh? En algún momento les va a tocar. Claro que Y sí. nosotros Y, encantados de compartir el documento y lo que pusimos. Sí. por supuesto. Y esta decisión compartida de la lactancia, doctora, ¿cómo decirlo? ¿Qué papel tiene en la mujer que tiene un diagnóstico tardío de VIH, digamos en un posparto o en un eh, periparto, que hacemos esa prueba, se diagnostica y este menor que tempranamente en esa carga viral que tomamos, en este menor de alto riesgo que tomamos casi que inmediato en las primeras 72 horas de vida y en quien confirmamos un diagnóstico? ¿Qué papel tiene la lactancia allí cuando tenemos una mamá diagnosticada con VIH, un menor que desafortunadamente en este escenario se diagnostica con VIH? ¿Qué pasa allí con esta decisión compartida de la lactancia? ¿Qué implicaciones tendría? Nada, no hay que darle, no hay que decirle no. Ahí está contraindicado. Yo creo que hay Absolutamente. escenarios donde nosotros tenemos que decir no, no se puede porque no tenemos evidencia. Y la evidencia que tenemos es que es más probable tenemos que ese recién nacido contraiga el HIV que no, de ninguna manera. No vamos a agregar un factor más al que ya tiene. Ahí contraindicamos, Si el definitivamente. menor se diagnostica con VIH, ¿qué pasaría Bueno. allí? Sí, pero ya tiene VIH, decís. Recién nacido, nosotros, nuestra guía dice, a este menor de alto riesgo, hay que Claro, tomarle una carga viral en las primeras 72 horas de vida.
confirmo un exacto. diagnóstico, estos casos de transmisión materno-infantil que diagnostico allí, en ese momento. ¿Cuál sería la indicación respecto a la lactancia? Una mujer recién diagnosticada, un bebé recién diagnosticado con VIH, ¿qué deberíamos recomendar? Claro, vos Paola. decís, en total, si ese bebé ya está con diagnóstico de VIH, no, nosotros no daríamos, yo no recomendaría, diría que no, que es un escenario donde no sabemos cuánto le agrega a lo que ya está, si ya está, porque te puede decir, bueno, pero si el recién nacido, si mi bebé tiene HIV, ¿qué tiene que ver que le dé? Bueno, pero no, o sea, no sabemos, o sea, agrega otro factor que desconocemos, ¿no? Que desconocemos. O sea, yo creo que en ese escenario la lactancia no va de ninguna manera. Por ahí dentro de unos Y lo, años se com- sabe que, claro, sí, no, sí. se Lo sabe comento algo porque más. tuvimos un caso así, una mujer incluso de la región pacífica muy vulnerable en Colombia, pobreza marcada, dificultades para que esté con nosotros. Y fue su pregunta, si ya los dos tenemos VIH, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que cohibirme de lactar al bebé? Entonces, es porque es un escenario posible y al que también nos podemos ver enfrentados, ¿no? Esa pregunta Sí, que nos puede hacer una mujer. De acuerdo, de acuerdo. Doctora, ya dejando a un lado el tema de las embarazadas y la lactancia, definitivamente para escoger la mejor terapia antirretroviral en una mujer, debería uno tener una mirada preventiva y a futuro de todos estos riesgos a los que se enfrenta o se va a enfrentar una mujer en las diferentes etapas de la vida y todo lo que le vamos sumando en estas condiciones que van apareciendo. ¿Qué papel juega entonces los inhibidores de integrasa en esa primera elección que deberíamos hacer con la mujer o cuál es la recomendación específica para ellas, pensando en todo lo que viene a futuro? sí. Yo creo que esa es una excelentísima pregunta. Como hablamos, no hay un esquema, uno solo que sea, este es el mejor esquema para la mujer. Yo creo que el planteo es, miremos a la mujer en qué etapa de la vida está. Si es una mujer joven, en edad reproductiva, si es una mujer ya adulta mayor y así, en qué etapa de la vida, ¿no? Si está embarazada, no está embarazada, todo lo que hablamos. Mira, tenemos mujeres que están con TDF, con TLD, que acá es el sistema público, da TDF, 3TC con dolutegravir en un comprimido. Y tenemos en el sistema privado otras alternativas, que, como es TAF-FTC Victegravir o TAF-FTC Dolutegravir, que nosotros lo tenemos en una sola pastilla. De manera que yo diría que el TLD, la mujer que es joven, que no tenemos el problema de los huesos y eso se puede dar perfectamente. Y tu pregunta va en la medida en que nos acercamos en lo que es la perimenopausia, ¿qué hacemos con el tenofovir, el TDF, ¿no? Disoproxil fumarato, y qué hacemos con las integrasas, porque ahí viene la otra cosa, y el aumento de peso. Entonces, yo creo que es una decisión de priorizar las comorbilidades que tiene esa mujer en ese momento, porque todo no vamos a poder cubrir sin ningún costo adicional. Trataremos de que sea lo menor. Pero, por ejemplo, sacaría en la mujer en la menopausia el TDF y le tendría que poner TAF. Y el TAF se lo voy a tener que poner con un inhibidor de integrasa, que las integrasas hoy están en todas las guías de tratamiento. Pero también si dispongo de doravirina, por ejemplo, que tiene un peso neutro, conversaría con la mujer y le diría, mira, esta y esta y esta son alternativas que tenemos. Si pongo el TAF y la integrasa, probablemente aumentes un poco de peso. Nosotros le decimos eso, pero ¿cuánto? ¿El 100% de los pacientes aumentan de peso? No. En el inicio de tratamiento, esa asociación de TAF con integrasa es alrededor de 15% en los ensayos clínicos, no está muy determinado. Y menos es con el switch. Pero hay pacientes que aumentan de peso, no lo podemos negar eso. Pero entonces tenemos que trabajar en los otros factores, que es el ejercicio, la dieta,
en fin. Pero el ser mujer y en la posmenopausia facilita esas cosas. Entonces, poner en la balanza eso, si le ponemos el esquema con integrasa y ponemos el TAF, tiene que saber que puede aumentar un poco de peso, preservamos el riñón y los huesos, eh, y ahí enfatizamos en los hábitos saludables, ¿no? Que es la dieta, el ejercicio, pero vienen profundizando más en eso. Viste que ahora se está dando más importancia a todos los otros factores, eh, en mujer, raza, el CD4 bajo, si tiene la carga viral alta, que pueden influir en el aumento de peso. Pero diría eso, presentamos un caso clínico donde le cambiamos a una mujer, porque aumentó de peso, a TDF, 3TC, doravirina, 45 años, las densitometrías normales. Lo otro también me puedes decir, yo prefiero dejarle la integrasa y dejarle el TDF y después cuando baje la vitamina D o la densitometría ya empiece con un poquito de osteopenia, ahí cambiarle y ponerle el TAF. También puede ser eso. Pero bueno, lo que te decía es que le pusimos doravirina como tercera droga y le pusimos TAF FTC para evitar este tema del hueso y para tener un peso neutro. Doctora, si a mí no me recuerdan que en Argentina son las 11 de la noche, aquí me quedo hablando con usted. La Sí, tenemos, la tenemos trasnochando. Como no, no. siempre, es un placer compartir con usted estos espacios. Agradecimiento Bueno, infinito por todo lo que comparte con nosotros, por tenernos aquí tan concentrados y discúlpeme por tenerlas hasta ahora aquí, pero no, al fue contrario. muy agradable el espacio y muy nutritivo para lo que hacemos en el día a día. Muchísimas Mu- gracias, Doc. Señora. y muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos por acompañarme. Y bueno, ojalá nos veamos pronto en forma presencial. Un abrazo para todos. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos también hasta esta hora. Gracias a nuestros patrocinadores también por hacer posible este espacio. Gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad en Reviva nuevamente. Un abrazo a todos.